Bueno, pues que se vayan preparando porque lo siguiente es una mesa redonda. Mientras les voy presentando, recordarles que el hashtag es SSDay16 por si quieren tuitear, y si no lo han hecho se pueden descargar la app System Security Day accediendo al Market, y una vez descargada podrán valorar pues ya la primera ponencia. Bueno, pues continuamos con la primera de las mesas redondas: ciberseguridad en infraestructuras críticas y entornos industriales. La mesa está moderada por Roberto Hidalgo, gerente del Departamento de Sistemas de CIC Consulting Informático. La acompaña, si no me equivoco, Agustín, ¿no? Agustín Valencia, responsable de Ingeniería, Instrumentación y Control en Cofrentes. A la izquierda, Fernando Sevillano, director del área de ciberseguridad industrial de la firma Logitech. Al fondo, José Antonio Sánchez, responsable de infraestructuras y de operaciones de riesgo. Y Miguel Sierra, que se acaba de sentar, Product Manager de iDevOps. Al final, como os he dicho antes, al final del pasillo hay un espacio de exposiciones y demos, y ahí se puede ver una demo de iDevOps. Roberto, todo tuyo. Gracias, Paloma. Bueno, un poco el objetivo de esta mesa es hablar sobre infraestructuras críticas. Nos acompañan pues gente que trabajan con cargos de responsabilidad en infraestructuras, en industrias que están dentro del catálogo de infraestructuras críticas, y por otro lado también tenemos profesionales tanto en el ámbito de la seguridad como en el desarrollo de aplicaciones. Bueno, revisando un poco algún informe, el otro día encontré el último informe de Global Risks del World Economic Forum, ¿vale? Y aunque no están dentro del top 10 de las amenazas, sí que por su probabilidad y su impacto, lo que son amenazas tecnológicas de ciberataques, pérdidas de infraestructuras críticas, robos de datos, fraude, sí que están dentro de, digamos, bueno, sí que están clasificados dentro de los niveles altos, ¿vale? Entonces, bueno, sobre este punto y cómo estamos preparados en España es lo que queríamos hablar, ¿vale? Trataremos una serie de temáticas y bueno, por supuesto, abierto a cualquier pregunta que nos queráis hacer. Bueno, mira, yo para empezar quería pues abrir el debate. Bueno, conocéis, estaréis viendo por aquí alguna frase, veréis que nos acompañan pues las últimas noticias que ha habido alrededor de ataques de infraestructuras críticas. Últimamente muy centrados en redes de transporte eléctrico. El último caso, yo creo que hace unas semanas, ha sido en Israel, que pensamos que Israel está bastante seguro, pues bueno, pues también. Veréis casos de Turquía. Ucrania hace unas semanas estaba clasificado como el primer ciberataque hecho por algún país que yo tampoco quiero nombrar. Entonces, bueno, y quería coger una frase bueno, de una persona especialista en temas de seguridad, Samuel Linares, que dice, bueno, aunque estuviéramos bien protegidos, algo que no se puede afirmar rotundamente, algo así nos podría pasar en cualquier momento. Entonces yo quería pues dirigir la pregunta, empiezo por Agustín Valencia y decir, oye, ¿estáis de acuerdo con estas afirmaciones de que las infraestructuras industriales en general y las críticas en particular estamos ante un peligro inminente? ¿Creéis que es más humo que realidad? Desde vuestra experiencia, ¿qué podéis contarnos? Yo creo que es tan inminente como empieces a pensar tú que no tienes ningún riesgo. En la medida en que la organización esté pensando que puede ser atacada, siempre usamos esa frase, ¿no? Actúa como si estuvieras ya comprometido. Nosotros trabajamos sobre procedimientos. Si crees que no vas a tener problemas y que te lo puedes saltar porque, por 5 minutos no pasa nada, será inminente. Hace poco salía un vídeo de estos de FireEye con todos los malware y virus que los fabricantes de antivirus ven por el mundo, ¿no? Y dicen, Dios mío, estamos asediados. A mí me recordaba lo mismo hacen con las bacterias y demás. Oiga, tenemos un riesgo inminente de todas las plagas. Bueno, tú estás bien, tú te alimentas bien, tú duermes bien, tú te abrigas, tú guardas un poco los básicos.
dejas que cualquiera entre, dejas que cualquiera lleve cualquier equipo, dejas que analizas lo que se trae, hablas primero con ellos, tienes claro lo que van a hacer, te han dicho lo que van a hacer y te aseguras que solo van a hacer lo que van a hacer. Pues Antonio, ¿tú cómo lo ves? Porque luego te encuentras con algún informe, el último publicado por el Ministerio del Interior, donde, bueno, es del 2014, el número de incidentes alrededor de infraestructuras críticas es 63, que tampoco parece un número, como número, tampoco parece espectacular, frente a lo que dice Agustín, que parece que está todo lleno de ataques. Bueno, como número no es espectacular, lo que sí es una realidad que tenemos ataques. Ahora mismo los últimos datos que tenemos es que la delincuencia normal está reduciéndose, está incrementando la ciberdelincuencia. Nosotros nos enfrentamos diariamente a ello. Hay 3.000 millones de personas todos los días conectados a Internet. A las empresas nos cuesta muchísimo dinero la seguridad y la ciberseguridad. Cada día proliferan más las empresas de hardware y software relativos a ciberseguridad. Nosotros dentro de la empresa necesitamos, además, preparar a nuestros técnicos para que nos protejan. Y después hay una diferencia muy grande entre las infraestructuras críticas, las infraestructuras industriales, empresas pequeñas y empresas grandes. Las empresas pequeñas, desgraciadamente, los datos que tenemos del año pasado es que aproximadamente 4.683 pymes cerraron sus puertas porque no estaban protegidas. No es como una empresa grande, que nosotros tenemos medios, tenemos técnicos capacitados, ponemos todos los años en nuestro budget, tenemos que poner una partida dedicada a seguridad. Las empresas pequeñas tienen un servidor y prácticamente todas un disco duro conectado al servidor. Cuando se les encripta el servidor, se encripta el disco duro, la primera vez pagan, no son capaces de limpiar porque no tienen los técnicos preparados, la segunda vez cierran. Eso está pasando, o sea que es una realidad. Pues una vez dicho eso, Fernando, tú ahora mismo, bueno, si queréis, por supuesto, comentar alguna cosa al hilo, sois libres de hacerlo cuando queráis. ¿Cuáles serían ahora mismo las principales amenazas? Tanto en la parte, sobre todo tú como especialista en ciberseguridad y más concretamente en la parte de OT, de ciberseguridad industrial, ¿cuáles un poco las principales amenazas que tú ves? Bueno, pues antes de nada quería agradecer a Ciconsulting y a ti, Roberto, en particular, que nos hayas ofrecido la posibilidad de estar aquí con la audiencia, y es un placer estar con el resto de compañeros aquí en esta mesa redonda. Contestando a tu pregunta, y viendo que habías trabajado un poquito y facilitándonos la mesa redonda, yo me he permitido el lujo de investigar un poquito y intentar contrastar un poco la experiencia que tenemos nosotros como compañía especializada en el ámbito de ciberseguridad industrial con informes, digamos, bastante de prestigio, ¿no? Creo que casi todos conocéis a ENISA. ENISA cada año lanza un informe sobre las amenazas, llaman ellos el Landscape Threat. En el año 2015, os recomiendo, es un documento accesible en Internet, en la página 72 de ese informe se habla de los CPS, ¿no? El concepto de Cyber Physical Systems, y se hace un tratamiento especial a cuáles son las principales amenazas que afectan a estos sistemas industriales, ¿no? El concepto de un sistema industrial, conocéis sistemas PLCs, remotas, dispositivos de control, SCADAs, HMIs, todo este tipo de dispositivos que están gestionando los datos y los procesos de las infraestructuras críticas o de los entornos industriales. Entonces, si nos echamos un vistazo a esa página 72, observamos que hay un ranking de 10 amenazas más importantes, y ahí voy a contestar tu pregunta, y la primera es el malware, ¿de acuerdo? El malware es una de las principales amenazas que están afectando a los entornos industriales. ¿Por qué? Pues porque en los entornos, este tipo de entornos, los sistemas SCADA, como sabéis, tienen sistemas operativos no actualizados. Muchas veces los fabricantes de los SCADAs no te permiten incorporar anti-malware, y entonces en las redes OT o redes de operación eso ocurre. Es decir, en el momento que nosotros hacemos un scanning no invasivo, ¿de acuerdo?, detectamos ese tipo de amenazas específicas asociadas al malware. La segunda es el ciberespionaje. Y eso está muy orientado al concepto de Industria 4.0. Como sabéis, en la parte industrial se habla últimamente de Industria 4.0 y la parte CPS está muy vinculada. Lo que estamos diciendo es que existe
espionaje, ¿de acuerdo?, sobre estos dispositivos, y lo que están afectando puede disponer a la disponibilidad, ¿no?, de los dispositivos. En tercer lugar, la principal amenaza que pone este informe es el tema de robo o daño físico. A mí me hace mucha gracia porque cuando vamos a hacemos algún tipo de evaluación, vemos la parte IT y la parte OT, ¿no? Entonces, el armario donde están los switches, el CPD de la parte IT es inmaculado, precioso, bien cableado. Y la vas a la parte industrial y aquello es un desastre, ¿no? No es el caso genérico, pero os puedo asegurar que es así. Entonces, la parte de daño físico, daño, digamos, de robo, es una cuarta amenaza. Y por último, la cuarta sería la parte del threat insider, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros hablamos siempre mucho de los ataques externos, ¿de acuerdo? Y si os gusta este tema, os recomiendo que veáis, por ejemplo, Sodan. Sodan, sabéis que es un buscador que permite acceder, no a dispositivos de control, pero con información, un poco como hacía antes Chema. Es un buscador que te permite captar información para hacer phishing o cualquier tipo de fingerprinting basándola en datos de PLCs, de login y password a dispositivos de control. Y luego está la parte del usuario o del usuario interno que, por mala fe, por desconocimiento, porque efectúa un proceso que no tiene que hacer, afecta negativamente a la seguridad, es decir, a la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los sistemas de control. Y básicamente, desde mi punto de vista, estoy alineado con lo que dice NISA. Es decir, si tuviésemos que hacer contestando tu pregunta, ¿cuáles son las 4? Reconocidas, reconocidas. Porque luego, al final, por ejemplo, 9 y 10 habla de datos de man in the middle, spoofing, todo ese tipo, digamos, de intercepción de información, de protocolos específicos en entornos industriales, que es difícil detectar, pero también por nuestra experiencia es algo que también estamos evaluando y visualizando en este tipo. Y brevemente, ¿vosotros pensáis que se está preparado en las industrias españolas para tanto, bueno, desde el punto de vista de seguridad física, lógica, gobernanza de la seguridad? Contéstame eso con un sí o un no. ¿Cómo lo ves tú? Regular. Vale, perfecto. A mí me gustaría... Sí. Has comentado dos temas que... Israel. El tema de Israel fue básicamente un CryptoLocker en 3 ordenadores de red normal de gente. Sí. Salió en las noticias. Incidente Israel, la red eléctrica. No, a la red eléctrica no le pasó nada. El tema es que a veces decimos, ha pasado de tal empresa y dice, bueno, ya hay un apagón. No. Sí, de ahí también iba un poco a qué parte veis de sensacionalismo frente a... Nosotros también queremos diferenciar. Vea, que alguien ataque la web de Ceneco Frentes no quiere decir que tengamos un incidente nuclear. Evidente. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, nosotros hace como un año identificamos que en una de nuestras mayores vías de entrada que podíamos tener, tenemos las redes fortificadas, etcétera y tal, son los suministradores. Viene el técnico de ABB, viene el técnico de Honeywell, viene el técnico de la empresa que sea, da igual. Al final, la empresa es muy buena, pero el técnico trae su portátil y luego se conecta en la web en el wifi del hotel a bajarse no sé qué. Le estamos revisando cómo tiene el ordenador. O, vaya hombre, me falta una herramienta, pero como es un coñazo tener que ir a la web corporativa con triple factor de autentificación, me he dejado el token, no sé qué, bueno, me meto en Softonic y me bajo un cliente de protocolo de comunicaciones, tal. Ahí viene el malware. Nosotros estamos identificando cada vez más programas freeware o shareware que han sido convenientemente modificados. Por ahí un poco quería seguir, Miguel. Vosotros como desarrolladores de aplicaciones de monitorización industrial, ¿qué podéis hacer o qué podéis...? Porque está claro que se pueden poner un montón de sistemas, barreras y demás, pero al final la aplicación tiene que estar disponible al usuario. Entonces, sí, bueno, nosotros nos dedicamos al desarrollo de sistemas de monitorización industrial, lo que típicamente se conoce como entornos SCADA. Y bueno, pues hemos tenido quizás la suerte de formarnos alrededor de la industria nuclear, Agustín lo sabe bien, y bueno, pues esa industria al fin y al cabo dispone de unos requisitos de seguridad que, bueno, pues que nos han hecho pensar en la seguridad como una máxima y como un axioma en toda la construcción del software, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de características que hay que dotar al software para que bueno, pues, mantenga unos niveles y unos requisitos de seguridad aceptables, por ejemplo, hablando un poquito en el ejemplo de las centrales nucleares, ¿no? Es muy importante saber diferenciar los entornos
críticos de los entornos no críticos, ¿vale? Y tener planteamiento de aislar y poder separar unas redes y otras, ¿no? En ese sentido, pues, bueno, pues existen protocolos de comunicación que van en un único sentido, ¿vale? Como por ejemplo el protocolo UDP, que combina muy bien con lo que es el concepto de tiempo real y además pues permite mantener la comunicación en un único sentido, por lo tanto, aislar las redes más críticas de posibles ataques, ¿no? Hay una máxima en la construcción del software que es el principio KISS, ¿vale? Que dice algo así como hay que hacer las cosas fáciles y simples, ¿no? Keep it short and simple. Y esa máxima hay que tratar de llevarla también a los temas de seguridad. Yo he visto, por ejemplo, no voy a dar nombres, pero he visto en alguna central nuclear, en las redes de procesos, las redes de sala de control un poquito más críticas, ordenadores abiertos y un señor con un alicate quitando los puertos USB, ¿no? Para tratar de prevenir esos ataques físicos que muchas veces, como comentábamos anteriormente, pues era un problema que, vamos, si todos conocemos, yo creo que todos conocemos el caso del Stuxnet, ¿no? Ese ataque que se centró en centrales nucleares iraníes, y precisamente el origen fue ese, el origen fue un USB, ¿no? Entonces, yo creo que la máxima de trabajar con pensar siempre en la seguridad, tratar de aislar las redes de comunicaciones, los componentes software que componen el software, es una máxima que debemos tener desde la construcción del software, ¿vale? Desde el mismo análisis y diseño de cualquier sistema de monitorización y supervisión industrial. Gracias, Miguel. Bueno, un poco cambiando o yendo hacia otra temática, yo siempre, bueno, para introducir los temas, me apoyo en una frase, ¿vale? Está dentro, sabéis que en 2013 se elabora por primera vez en España una estrategia de seguridad nacional donde está la ciberseguridad como una amenaza específica, ¿vale? Y entonces uno dentro de esos objetivos globales establece lograr que España haga un uso seguro de los sistemas de información y de las telecomunicaciones, fortaleciendo las capacidades de prevención, defensa, detección, análisis, investigación, recuperación y respuesta a los ciberataques. José Antonio, un poco, vosotros estáis trabajando, bueno, estáis obligados por ley a realizar una serie de acciones para cumplir con este objetivo. Te quería preguntar, ¿cómo ves el desarrollo del objetivo, en tu caso, o por las experiencias que tengas con otros compañeros? ¿Cuál es el grado de madurez que tenéis en las infraestructuras críticas ahora mismo en cuanto a este desarrollo de los planes de protección? O sea, ¿cómo? Bueno, yo creo que antes, como decía Miguel, hace falta distinguir y entender claramente la diferencia en cuanto estás programando por una infraestructura crítica contra un SCADA, un ADMS, etc., a cuando estás programando aplicaciones corporativas. Están en redes distintas, tienen una seguridad especial, eso es un punto de partida. Después, yo creo que hace años no se tenía tanto en cuenta como ahora los planes de protección, de hecho no estaba legislado. En este momento yo creo que las empresas son conscientes de los impactos que tiene el no estar bien protegido y de hecho nosotros tenemos por obligación que seguir lo que la Comunidad Económica Europea marcó en el año 2004, que era el Plan de Protección de Infraestructuras Críticas. Después, en el 2007, en España se creó el CNPIC. En el 2011 nos obligan por ley a presentar todos los años un PSO y un PPE, un plan de seguridad del operador y un plan de protección específico, pero entiendo que aún así no es suficiente. O sea, yo creo que tenemos que seguir avanzando. De hecho, nosotros estamos siempre en un proceso de mejora continua e intentamos mejorar nuestros procedimientos, nuestros procesos y cumplir los PSOs a rajatabla, porque es la única manera que en este momento tenemos de defendernos y demostrar que estamos al día. Perdona, Roberto, sí. yo quería, bueno, pues nada, completamente de acuerdo con José Antonio, por supuesto, y sí que es verdad que yo creo que en este caso el Estado ha hecho un esfuerzo importante por poner un marco normativo, bueno, pues todo es mejorable, ¿no? Es decir, pero al final es la primera vez que desde las altas esferas hay una preocupación importante por la ciberseguridad y más en particular por las infraestructuras críticas, ¿no? Entonces yo creo que eso, independientemente de que las empresas sean designadas como operadores críticos o no, es una base que debemos tomar todas las compañías para
no solamente cumplir con la ley, sino que a partir de ahí, de verdad, incrementar la seguridad de estas instalaciones que dan servicios esenciales, ¿no? Entonces, pues completamente de acuerdo y alineado con lo que decías. Aquí a la segunda pregunta que me hacías, comentarte que bueno, en estos momentos las infraestructuras críticas tenemos una oficina, el CERSI en concreto, que es donde reportamos todos los problemas que tenemos, cualquier tipo de problema que tenemos en la empresa relativo a ciberseguridad. Pero los medios que tenemos a nuestro alcance, lo hablaba antes con Agustín, son medios reactivos. O sea, nosotros detectamos un problema, le transmitimos y en ese momento, bueno, pues empiezan a trabajar. Yo creo que lo que necesitamos son también medios proactivos, ¿vale? O sea, es lo que echo de menos. Sí, no, perfecto que te hayas lanzado, porque aprovecho que aquí en las primeras filas veo a miembros de la policía que tienen alguna responsabilidad en todas las infraestructuras críticas, y era un poco esa, ¿qué echáis de menos? Desde luego, claro, cuando, como digo yo, el muerto está encima de la mesa, ya las cosas son más complicadas, entonces la prevención es importante. Tú, Agustín, un poco, no sé qué tu aportación de este punto, además que vosotros tenéis incluso legislaciones que os derivan del mundo nuclear, que incluso os llevan más allá de lo que es la parte de infraestructuras críticas, no sé. A nosotros el primero que nos legisla es el Consejo de Seguridad Nuclear, que tiene categoría de secretario de Estado. Y la entrada ahora de toda la ciberseguridad es curioso, porque al menos el enfoque que le queremos dar nosotros internamente, y como un poco se viene recogiendo los estándares, es, oye, no que haya tanto un departamento de ciberseguridad, sino que cada departamento integre la ciberseguridad en lo que hace, ¿no? Sí. Sin embargo, vemos que todo lo que es el CNPIC depende del Ministerio de la Presidencia. Sí. Todo lo que tiene que ver luego con las actuaciones depende del Ministerio del Interior. Sí. Y todo lo que a nosotros nos legisla como Consejo de Seguridad Nuclear depende del Ministerio de Industria. Y la pregunta que nos llega es, bueno, y cuando pase algo, ¿cómo se van a hablar? Lo cierto es que hay buenísimos profesionales en todos los lados, ¿no? Pero lo que hablamos de reactivo, proactivo, nosotros damos información y a veces somos de menos a lo mejor que decir, un seminario de cómo coordinarnos o cómo, en caso de simular alguna intervención a este nivel, poder mejorarlo quizás, ¿no? Pues, oye, pues mira, un poco, y en esta... Perdona que te diga, pero me consta también que se han empezado a dar pasos precisamente con la integración de los planes de protección específico y a nivel de todos los sectores, que no quede ahí que parece que no se ha hecho nada. Y bueno, y así, continúo con vosotros. ¿Y cuál diríais que son los elementos tractores o cuáles son los retos y dificultades, eso, tanto internos como externos, que os encontráis para implantar en una organización todas estas medidas? Porque en realidad pues no son no viene a facilitar estas cosas el trabajo de la gente. Es la eterna lucha entre seguridad y usabilidad. A mí me gusta poner siempre la analogía con conducir en coche. Todo el mundo dice, ¿existe el riesgo cero? A nadie le gusta oír decir que no hay riesgo cero, pero es fácil explicar que tú no controlas quién viene de frente o quién te va a embestir. Pero también todos pensamos que si tú conduces bien no te va a pasar nada. O que si tú vas a 80 da igual que haya un muro delante. Y la concienciación a nivel interno, pues todavía hay gente que no se lo cree. Esto no me va a pasar a mí. A mí no me van a dar un pincho infectado, yo lo que me bajo siempre me lo bajo de un chico que es de confianza y no pasa nada. Yo creo que ese es el principal... al final, el principal problema que tenemos, igual que han comentado el tema del spear phishing, yo creo que la gran dificultad que tenemos todos es a nivel social. Ese es un punto. Yo no sé... Nosotros, bueno, a nivel de empresa, ¿qué estamos haciendo? Pues con un compañero de Chema Alonso, con Rafael Tortajada, estamos dando unas charlas de concienciación, ¿no?, de ciberseguridad. Hemos empezado por ahí porque, bueno, en nuestra empresa, gracias a Dios, que el Consejo de Administración es consciente de los problemas que hay. Se ha aprobado una policy bastante potente dentro de la empresa para que todo el mundo la cumpla, y eso un poco nos escuda ante el usuario que quiere, oye, que no me funciona hoy el WeTransfer, ¿qué pasa? ¿Que me has cambiado el proxy?
bueno, pues hemos hecho una serie de limitaciones un poquitín para contener y procurar que no tener problemas, pero yo creo que la concienciación de todos es lo principal. En las charlas que damos, empezamos con la palabra todos somos los responsables de ciberseguridad, y yo creo que la gente ahora mismo en una empresa, de hecho, bueno, después de la última charla que le hemos dado el día 2 y que han ido 250 personas y tal, decían, oye, que hay gente llorando en el baño, ¿no? Me decía alguno cuando salía, digo, bueno, yo creo que era de miedo, ¿no? De que les habíamos inculcado un poco de miedo. Tampoco era eso lo que queríamos transmitir, pero sí que está bien que la gente se sienta responsable de la ciberseguridad de la empresa. Una cosita solo, como elemento tractor, lo has dicho tú. Si desde la dirección se es consciente y se empiezan a poner políticas, gobernanzas y medios, es la manera de decir que incluso el que no esté concienciado, decir, bueno, lo haré porque lo dice mi jefe. Sí. Fernando, ¿y tú que te mueves un poco por estos mundos de Dios, de la industria, cómo lo ves? En cuanto a concienciación, y yo ya más centrado también en la parte de presupuesto. Sí. Pues mira, contestando a la pregunta, en cuanto a tractores y retos, yo veo 3 tractores que coincido. Primero, si la alta dirección de las compañías está sensibilizada con estos temas y ellos de alguna manera están apostando por abordar programas integrales de ciberseguridad, tanto la parte IT o la parte industrial o infraestructuras críticas, eso es un tractor absolutamente esencial. El segundo sería la parte normativa, es decir, sigo diciendo que aunque la ley PIC, que en este caso está aquí en España, afecta a operadores críticos, el hecho de que un operador no sea designado como crítico no significa que no tenga que tomar eso como referencia. De hecho, como creo que sabéis, en breve se va a lanzar el Esquema Nacional de Ciberseguridad Industrial, es decir, un esquema, digamos, basado en la ley PIC, basado en el Esquema Nacional de Seguridad y que se va a orientar solamente a velar por incrementar la seguridad de infraestructuras críticas. Y un tercer tractor, que pase algo. Es decir, si pasa algo, si hay una caída de la red industrial, una parada de un proceso, un malware que infecta una máquina, un robo de un dispositivo, algo que pase en ese momento es cuando la gente se pone las pilas y es cuando de verdad se toma conciencia, ¿no? Una vez que nos ha dolido. Y retos, que decías en tu pregunta, pues yo veo 3 tipos de retos. El primero es el de operación. No podemos olvidar que este tipo de infraestructuras, la disponibilidad es esencial, es decir, tenemos que asegurar que independientemente de que hagamos intervenciones de pentesting, de hacking, lo que queramos llamarle, ¿de acuerdo?, el proceso tiene que seguir funcionando y no podemos, digamos, disminuir la disponibilidad de esos sistemas. Segundo, digamos, reto es el organizativo. No sé en vuestros casos, pero en muchos entornos industriales hay fuerzas de poder entre la parte IT y la parte OT, ¿no? Es decir, ¿quién es el responsable de la seguridad industrial? ¿El responsable de ingeniería o el responsable de informática? Yo siempre digo que para mí el mirlo blanco es el responsable de informática industrial, que si por cierto hay alguno en la sala, pues me encantaría hablar con él, ¿no? Entonces, si no tenemos una figura que de verdad se responsabilice de esa responsabilidad, que es la informática industrial y la ciberseguridad industrial, pues va a ser complicado. Y un tercer reto es el tema económico, por supuesto, ¿de acuerdo? Es decir, el invertir en ciberseguridad cuesta siempre. Es algo intangible, es algo que no se nota hasta que no pasan las cosas. Y en la parte industrial, en el que es un mercado mucho más inmaduro, en el que los sistemas son mucho más antiguos, en el que la concienciación es menor, pues está costando muchísimo más. Yo no sé si hay yo os añadiría también los equipos internos. Yo creo que hace falta, no sé cómo lo veis, si tenéis gente específica de esta historia. Yo tengo alguno por ahí que me cuesta a veces entenderme con él, porque también es una cuestión de lenguaje. Y no sé si están preparadas las organizaciones a ese nivel, incluso porque tú puedes hacer hacer test de intrusión o poner medidas, pero es que luego hay que poner a vigilar. Y te encuentras en muchas organizaciones que el responsable de seguridad es el mismo que la seguridad física, que cuando le hablas de estos temas te dice, esto yo no, claro. Esto no es lo mío. Saben de puertas, saben de cámaras de seguridad, saben de intrusiones, pero de esto... Es que yo creo que vamos un paso todavía bastante posterior, es decir, vamos a prevenir, ¿vale? Y después de prevenir ya incorporamos la parte de detención, respuesta e información. Pero es que la parte de prevención muchas veces, lo que os decía antes, es verdad, o sea,
lo de encontrar switches en armarios que están abiertos, que llega una contrata y pone su PC de desarrollo en un switch y nadie se entera. Ese tipo de cosas, espero que no, en las infraestructuras designadas como críticas estoy seguro de ello, pero los entornos, déjame decirte, alimentación y bebidas, farmacéutico, el sector industrial, de acuerdo, que en España existe algo, por supuesto, desgraciadamente es común, ¿no? Y obviamente, estoy hablando de forma genérica, habrá excepciones y además excepciones muy loables, por supuesto. Bueno, por tranquilizar a Fernando, a nosotros eso no nos pasa, imagino que a Agustín tampoco, pero vamos. A nosotros, al CPD, a los cuartos de los rack, etc., allí no entra nadie que no esté documentado, que nos haya avisado una semana antes, que tenga los PRLs al día, etc., etc., etc. O sea, perfecto. No esperaba menos. Bueno, y me imagino que ya tenemos ganas de café, nada. Simplemente, para cerrar, recomendación, y esta es un poco abierta a todos. Recomendaciones básicas que le diríais, bueno, a compañeros que pueda haber aquí de infraestructuras críticas en particular o entornos industriales en general. Miguel. Sí, bueno, yo creo que la prevención es fundamental, la educación, como bien apuntabas antes también, y luego hablaba el compañero de la detección, ¿no? Yo creo que también es una parte bastante importante desde el punto de vista de preparar herramientas analíticas que sean capaces de detectar vectores de ataque. Y me explico. Nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a la supervisión industrial y pues es muy típico pues, monitorizar, por ejemplo, una bomba o una válvula, pues la presión, la humedad, la temperatura, el caudal, o sea, cuestiones que afectan directamente a ese equipo. E incluso somos capaces de detectar situaciones anómalas en ese equipo. Por ejemplo, al final son curvas y son señales que definen un polinomio matemático. Lo que tratamos es de identificar que ese polinomio, es decir, un grado de acercamiento a ese polinomio de una señal en tiempo real, define un patrón. Y el patrón puede ser pues, que una válvula se va a romper, que una bomba está teniendo una caída de presión o que está pasando cualquier circunstancia anómala. Yo creo que ese mismo escenario, y es precisamente lo que estamos trabajando, es tratar de acercarlo a la seguridad y tratar de detectar y llevar esa experiencia del mundo más industrial al mundo de la seguridad. Es decir, tratar de monitorizar los elementos que son partícipes de la seguridad directamente, como puede ser pues, las redes de comunicación, los switches, los firewalls, todos los equipos físicos que son responsables de la seguridad y monitorizarlos tratando de identificar patrones que pues, por ejemplo, pues, determinen que este patrón se ha dado antes de un ataque de denegación de servicios, o se ha dado antes de un SQL injection, o se ha dado después, ¿vale? Y que nos notifique en tiempo real de cuando eso está pasando, ¿vale? O sea que, por un lado, está muy bien, obviamente, es fundamental la educación, la prevención, pero yo creo que la proactividad y la parte más analítica de identificar en tiempo real qué es lo que está ocurriendo es una parte que no debemos olvidar y desde el punto de vista de las herramientas analíticas software yo creo que es una parte que va a tener mucho futuro en los próximos años. Agustín. Yo tocaría dos temas. Yo empecé por el lado primero de conocer primero la planta y luego me metí en cómo protegerla. Y para cualquiera que tenga que empezar a proteger, como ha dicho antes el Chema Alonso, todo el mundo te va a vender cosas maravillosas, pero primero conoce tu planta, habla con la gente que sabe, tú no tienes que saber tu planta, pero habla con ella. ¿Cómo cargas el programa? ¿Y esto cómo se actualiza? ¿Y esto cómo se cambia? Ellos te van a dar la información. Ah, entonces esto lo haces con este portátil, lo haces con el USB, lo haces online, lo haces con una descarga. Te van a dar ellos los vectores de ataque que tienes que proteger. No te tienes que comer la cabeza con una cosa que intente valer para todo. Y por ahí vas a conseguir casi toda la información que tú necesitas para proteger. Y por otro lado, orden. La verdad es que toda la legislación que ha venido yo creo que nos ha ayudado a tener orden. Es decir, todo el mundo que tiene sus sistemas ya tiene su pequeño procedimentito de cómo se recupera el sistema si se cae. Pero a lo mejor gracias a que ahora te viene una directiva, ahora pones a todo el mundo, le llamas y dices, vale, ¿dónde está el procedimiento? Los vamos a poner todos juntos. Mañana si tú no estás y está tiene que saber llevarlo. Ah, bueno, pues espérate, que lo voy a poner en limpio, que lo voy a mejorar un poquito. Y ahora te das cuenta de pronto que lo que creías que eran 3 cosas son 2 tomos de todos los subsistemas que se arrancan y en qué orden, etcétera. Trabajar con toda la gente que lleva sobre todo en organizaciones grandes, sistemas grandes, da un concepto global que te da una imagen muy buena frente a lo mejor lo que viene cada uno a venderte su idea magnífica, ¿no?
Fernando. Pues poco más que añadir. La verdad es que mis compañeros lo están resumiendo muy bien y concienciación, sensibilización. Yo abogaría mucho por la unidad de las personas de ambos mundos, ¿no? Cuando hay esa separación entre la parte más IT y la parte OT, de brokering, ¿no? De intermediación, de que ambos mundos entiendan las tecnologías, los protocolos, los dispositivos que hay y cuáles son los puntos de convergencia, que los hay. Y bueno, simplemente que creo que con poquita cosa que se haga se incrementa la seguridad pero que hay que empezar. Antonio, para acabar. Poco más añadir. A raíz de lo que decía Miguel, efectivamente, nosotros empezamos en la empresa por montar un centro, Roberto lo conoce, de control y supervisión. Es la primera parte que hicimos, después hemos seguido con la concienciación. El tema de la proactividad para nosotros es fundamental y, sobre todo, que la gente esté informada de los impactos que tiene la empresa cuando entra un virus, no cuando tienes un problema, cuando tienes ataques. Eso estamos constantemente dando cursos online y creemos que es la base, aparte de control y supervisión, que por supuesto nosotros es lo primero que hicimos. Pues nada, yo simplemente añadiría además una frase que a mí me gusta bastante. Yo vengo de la parte más también de sistemas y creo que es muy importante saber qué te puede pasar, o sea, estar siempre pensando, o sea, ponerte en ese modo, que nadie estamos a salvo ni somos invulnerables. Eso yo creo que es una buena posición. Oye, agradeceros un poco lo ameno que ha sido. Me quedo la importancia sobre todo de la concienciación hacia los usuarios. La llegada de un marco regulatorio que nos ayude todo y que nos ayude a todos y sin más, agradeceros vuestra presencia aquí y no sé si tenéis alguna pregunta o vamos ya, que vamos en tiempo, vamos a tomar un café, que creo que todos tenemos ganas. Gracias.